estamos con el tema que prometimos seguirlo hoy, pero que no se va a terminar hoy tampoco, porque es un poco complicado y queremos hacer un pequeño recuento reflexivo, es decir, un recuento histórico desde el punto de vista de nuestras reflexiones de cómo ha evolucionado el hombre y la mujer en lo que tiene que ver en materia de sexología. Es un tema interesantísimo, es un tema que le agrada a todo el mundo porque es lo único que representa el cordón umbilical con nuestros orígenes animales, cuando la especie humana aún no había alcanzado el distanciamiento entre la inteligencia y la no inteligencia en materia de comprensión de lo que era todo lo que les circundaba. Por eso, los olores, la vista, los sabores, lo inducían a probar si era bueno o era malo. Y muchas veces pues se causaba estrago, etnia, etc. Bueno, de igual manera en el sexo. El hombre fue, cuando empezó todo el desarrollo humano, no tenía la conciencia suficiente de la mujer y sabía que por los olores en un momento determinado ella podía ser cubierta por él para embarazarla y que siguiera el desarrollo de la especie. Desde ahí iniciamos, acuérdense. Entonces, ahora, efectivamente, tienen que culminar el proceso político los hombres y mujeres del PLD, todos, lo de la primera, lo de la segunda, lo de la tercera generación, a votar íntegramente por el PLD. Tienen que proteger a las generaciones futuras hoy. ¿Cómo? Votando 2 por el PLD en la boleta morada, en la moradita, en la que ustedes conocen, en la morada que aparece la cara de Abel Martínez. Ahí ustedes le hacen una cruz a Abel Martínez. Si usted lo odia porque no comparte con él, pero que es del partido, y lo odia tanto, mátelo con una crucecita en su cara. Hágale una cruz en la cara y mátelo de esa manera. Pero no huyendo y traicionando como han hecho muchos. No, Abel es lo mejor en este momento que tenemos para representarnos al PLD y al pueblo y ser el presidente que va a generar todo lo que hay que hacer de manera necesaria para el progreso, el desarrollo y el bienestar de todos nosotros. Pero que no me vengan después con el cuento, no, porque tú no calificas para una obra. ¿Cómo que yo no califico para una obra? ¿Cómo es? ¿Y quién es que califica? ¿Las élites de siempre? No, hay que transformar, que fue la consigna original que puso en marcha el compañero Abel Martínez. Y yo confío mucho en la transformación, por eso confío en el presidente mejor de todo el mundo, Andrés Manuel López Obrador, porque es el hombre que ha conducido a México por un proceso de transformación inequívoco a favor de toda la población. Adelante. Bueno. Estuvimos dejando un poco lo que tiene que ver con la sexualidad, de lo interesante y hasta donde nos ha conducido hoy el desarrollo. Pero bien, es importante terminar de puntualizar sobre lo que ha representado las relaciones hombre-mujer, tanto en lo íntimo como en lo político y lo social. Porque en la medida que el proceso se fue profundizando del desarrollo de la especie humana y vivir un proceso, un momento de grandes anarquías en cuanto al orden, a la organización, necesariamente la mujer que tenía hijos con varios hombres y no sabía finalmente quién era el hombre ni nada, empieza la mujer a tomar una actitud
reflexiva, y en un proceso de miles de años logra acabar de entender que ella debe dirigir el proceso en las comunidades de humanos. Todavía ni aldeas, sino que vivían grupos humanos, pero que no se habían dado las condiciones para establecer un orden. Y eso lo logra hacer la mujer y crea entonces el matriarcado, el poder de dirigir y la capacidad para dirigir en ese momento los destinos del desarrollo, tanto cuantitativo como cualitativo de la especie humana. El matriarcado del hombre jugaba un papel de segundo orden. El papel protagónico lo jugaba la mujer, por lo que entonces ella empieza a agrupar su familia y empieza a darse ese proceso de conformación de familias, de grupos de descendencia donde la madre era la jefa, porque ella era la que sabía esos hijos de qué hombre eran. Entonces, cuando eran de un hombre, ella tenía a ese hombre detrás de ella y ella trazaba el camino. Este es un proceso muy interesante, y usted puede incurrir en investigar, y puede ir a YouTube, y puede ir a Google, Wikipedia, y en esas inteligencias artificiales en la que nos llegan a nosotros, que son las occidentales, y que ellas dicen la que le conviene al imperio. Esa es la que le gusta a Lionel. Esas inteligencias son las inteligencias que le convienen al imperio. No a nosotros, porque ellas nos dicen que la guerra de Segunda Guerra Mundial, el culpable fue Hitler. No, pero quien declaró la guerra fue Inglaterra, no fue Hitler. Así quieren llevar las cosas ahora, que el culpable de la guerra de Ucrania es Rusia. No, a Rusia la querían asaltar, la querían violar. Eso es como cuando usted lo van a asaltar a su casa. Le voy a poner este ejemplo para que no hablemos más de eso. Y usted se defiende y usted liquida al tipo, entonces a usted lo condenan a prisión porque usted se defendió de un delincuente. Eso es correcto. Eso no es correcto. Eso no es justicia. Eso no es justicia. Entonces, ¿es justicia condenar a Putin? No, hombre, ¿cómo va a ser eso? Eso es lo mismo. Si las élites gobernantes de ahora lo que quieren es estar comprando y vendiendo los votos y poner casetas de compra y voto de voto, de compra y venta de votos, en la cercanía de las mesas electorales, eso es una agresión al ser humano, una agresión a la democracia, una agresión a la integridad en cuanto a la determinación que quiere ejercer una persona para alcanzar el derecho de elegir libremente. Entonces el agresor es el que está diciendo que eso no se puede permitir y que hay que impedirlo de la manera que sea. Pues hay que impedirlo de la manera que sea, y es correcto. Si los jueces no lo hacen, entonces tiene que hacerlo la población, porque la población no quiere que la compren. Y es más, si le dan el dinero, cójanlo, pero hagan lo que ustedes tienen que hacer, votar por lo que les conviene. Si seguir adelante o seguir atacando como estamos ahora, que vamos en picada en lo económico, en lo social, en lo político, y quieren adueñarse de todo para hacer toda la vida del mundo. Y poco va a hacer a lo que ha llegado a Haití hoy para nosotros en 6 u 8 años. Estaremos peor que en Haití. ¿Por qué? Por donde lo llevan, es por ahí. Por ahí. Bueno. Entonces la mujer empieza a valorar la dependencia de sus proles, y al discurrir los tiempos da inicio a una organización social en el que la mujer juega un papel de primer orden y arriba al orden social, donde la mujer es el ente predominante y surge de manera tal un sistema político, social y de producción
¿Qué es el matriarcado? El matriarcado, la mujer tiene la iniciativa de la manutención, de la dirección, de la educación, de la salud, de la casa, y es la que dirige el hogar. La que dirige el hogar, este sistema social, político y productivo denominado sistema matriarcal, el cual ejercerá su dominación por mucho tiempo, por mucho tiempo. ¿Cuándo nació? Se entiende que en la era neolítica. Eso se aprecia que tiene más de 320.000 años. Pero que si 1.000.000 de años son 100.000 años. ¿Cómo es que en casi 18 o 100.000 años del planeta, porque si tiene 4,5 millones de millones y 1.000.000 tiene 100.000 años, pues ya ustedes saben cómo un planeta tan bello, cuando se ordenó, que duró un par de millones de años para ordenarse. Entonces la especie humana, no me vengan con el cuento a mí, los occidentales, ni nadie, y que tiene 20.000 años de civilización. ¿Qué es eso? ¿Qué mentira es esa? No. Si se habla, eso lo hablaban, quiero que sepan, los científicos sociales de la producción del sistema productivo y del sistema social político de hace más de 200 años. Le estamos hablando de Karl Marx, de Engels, de Darwin. Bueno, y con ellos un número importantísimo de científicos. Y ya ellos razonaban de esa manera. Entonces hoy que hay más conocimiento, que hay más entendimiento, vamos lejos de lo que ellos quieren meterle en la cabeza a la gente. Vamos lejos. Entonces, el sistema social denominado el sistema matriarcal, reiteramos, el cual perdura por mucho tiempo perdura. Luego, entonces, para entonces el hombre jugaba un papel parecido al de la mujer de hoy, de segundo orden. Por lo que los quehaceres domésticos y otros quehaceres propios de lo que es hoy día de la mujer, lo hacían los hombres. La mujer era la que conducía por un asunto de organización. Se dio así. Pero es bueno señalar que ese desarrollo histórico pertenece a la era neolítica, la cual tiene de duración decenas de miles de años. Y en ese estadio de desarrollo del hombre, mejor dicho, del ser humano, es cuando surge el matriarcado. Porque se dieron las condiciones para que la mujer pudiera enfrentar, y por miles de años entonces condujo la humanidad hasta llegar a un punto donde surgió un orden, pero que en ese desarrollo aún prevalecía la fortaleza como sexo, como
como ente social del hombre. El hombre era más alto, más musculoso, más fuerte. Bueno, y luego que se alcanzó un progreso determinado donde, junto con el conocimiento y los instrumentos para desenvolverse, el hombre dio cuenta de que estaba en mejores condiciones de dirigir la familia y buscar el sustento en la naturaleza y desplazó, pues, a la mujer. En ese estadio de desarrollo todavía se arrastraba mucho los vestigios animales que heredamos de los orígenes, y el hombre, pues, era bien agresivo con la mujer. Ya para entonces le imponía las reglas del juego y seleccionaba la que él quería. No tenía opción la mujer de seleccionar nada. Como siempre, escondida del macho. Pero se mantenía una curva ascendente vertical, porque el apareamiento necesario de entonces por las condiciones del desarrollo histórico era entre macho y hembra, inducido por la característica que permitían el desarrollo del acercamiento de una pareja con su contrario de sexo. Ya sea el olor, ya sean los gritos, ya sea la forma de mirarse, ya sea los choques, ya sea los roces. Bueno, ahí surgía el encanto del sexo. El encanto del sexo, que siempre para el ser humano ha sido un rito encantador. ¿Usted sabe por qué? Porque le proporciona el más grande de todos los grandes placeres al ser humano. Al concluir la actividad y arribar a derramar todo el placer del mundo que implicaba esas relaciones y producir emociones inmensas en el ser humano. Siempre ha sido así. Siempre será así, aunque le pongan lo que le pongan al cerebro, queriéndolo vender como un ser humano. Tendrán que tener la manera de que se siga la reproducción. La van a metalizar en el sentido de la ciencia, convirtiendo y produciendo solo cerebro y armarlo con un andamiaje, como los robots. Bueno, no se sabe. Esperemos que no nos destruyamos antes de que eso suceda, porque todo es posible. Bueno, claro, en ese proceso milenario de miles y miles de millones de años, sucedieron civilizaciones tras civilizaciones, se fue desarrollando las relaciones sociales, políticas, económicas, productivas del ser humano. Y junto con ese desarrollo, el desarrollo sexual en las relaciones de los seres humanos, que generalmente eran de sexo contrario. Pero igual que los animales, de cuando en cuando surgían caricias entre la misma especie del mismo sexo. Si de mujer, se peinaban una con otra, se cocuteaban, eso llegaba hasta ahí, pero luego lo otro era con el sexo contrario. De igual manera el hombre históricamente pues es así, y hoy es que se encuentra todo muy grande, pero los faraones, los emperadores, les recolectaban niños para ellos saciar sus emociones y sus degeneraciones orgiásticas y
vivir de esos placeres con esos niños. Eso está ahí, búsquenlo. Bueno, parecido a lo de hoy igual. Grandes magnates que son pedófilos, recogen niños de todo el mundo, lo compran, lo secuestran, lo arman, lo adornan y lo presentan a esos pedófilos degenerados que han acumulado tanta riqueza y tanto poder, que todo eso es natural para ellos. Una degeneración a ultranza. Ustedes me están entendiendo. Es que se degeneran. ¿Lo corrompe quién? El dinero lo corrompe. Y sobre todo el dinero mal habido, porque es un dinero que usted adquiere. Vamos a decirlo de manera llana. Estafando. Doblegándole la voluntad. Amadrinándolo. Subyugándolo, sometiéndolo para que haga con usted lo que usted quiera. Eso en materia productiva, en manera social, en manera política, en la manera de la vida íntima del ser humano, lo sexual, eso es repugnante, eso es repudiable. Eso no se puede permitir. Pero, bien. Pero luego empiezan a aparecer ya los escritos que hacían los seres humanos. En principio eran figurillas que hacían las cuevas, porque no se habla de eso. No, los manuscritos, la Biblia. No, pero espérate, que antes de la Biblia se escribió y se dijo de todo y se pintó de todo. ¿Qué cuento es ese? Ese es un cuento jodón, pero bien, ese es el cuento que nos hacen y nosotros tenemos que prejuiciar todo porque ya sabemos la historia de cómo se imponen la potencia sobre los pueblos del mundo para doblegarlo, amadrinarlo, subyugarlo, explotarlo y robarle toda su cultura y todo lo que han creado durante miles y miles de años. Ellos se lo llevan por su casa, como hicieron aquí los españoles, los jerarcas españoles. Como hacen los americanos que han venido 5 o 6 veces a Haití y se han llevado todo. Siempre vienen a saquear a Haití porque siempre les roban el oro que tienen. Averigüen. Y aquí también, imagínense. Pero en América Latina completa. Y no solo eso, que cuando no le conviene que quede vivo, lo matan. Bueno, y esos manuscritos que pueden ser en arcilla, en la roca, hay manuscritos inclusive, escrito en piedra que de ahí es que empiezan las dudas de si fueron humanos o vinieron de otra galaxia. Bueno, si vinieron de otra galaxia, bien, porque aquí cuando llegaron los jodidos españoles, tenían un avance industrial mucho más grande y dirigido a la guerra que los aborígenes. Los aborígenes eran hombres y mujeres pacíficos que creían en la ciencia, creían en la observación, creían en asimilar los conocimientos que les ofertaba la naturaleza para que ellos la escudriñaran y lograran alcanzar niveles de vida aceptables con lo que les proporcionaban las condiciones de entonces. Pero vinieron los españoles más adelantados, mataron a todo el mundo, caparon a todo el mundo, señalaron a todo el mundo y se adueñaron de todo lo que encontraron y hoy siguen siendo ricos. Hoy siguen siendo ricos con las riquezas nuestras. Esos españoles, los ingleses, esos sí son malos. Los holandeses, los belgas, son malísimos. Esos blancos colonizadores son malísimos, son criminales de guerra. Deben estar todos presos. Claro, los ideólogos. Bien. Y esas tablillas, pues, fueron apareciendo de diferentes formas de lo que escribe el ser humano en el proceso de desarrollo, así como las historietas de amor que ellos tenían, sus historietas de amor, aún con su forma originaria de vivir, aún luego ya ha alcanzado sistemas más organizados. Cada estadio iba dejando rastro
de la vida en todo el sentido amplio de la palabra, de qué comían, de qué bebían, de qué respiraban, de qué se alimentaban, de qué se nutrían para hacer y desarrollar la mente. Bueno, de todo. Hay vestigios, hay escritos, hay rastro por donde quiera de lo que nos dejaron nuestros antepasados. Y sobre todo en lo sexual, claro, que es el tema que nos compete. Pero que vamos a llevarlo y hoy, para entrar ya a la materia más intrínseca del sexo como tal, y de cómo tenemos que dar un salto, porque no nos podemos quedar. Pero sí debo reflexionar lo siguiente antes de despedirme, que en esas tablillas de barro, de papel, que se inventaron los egipcios, que ya los chinos lo tenían, de las tablillas, los manuscritos en tablillas que tenían los asiáticos, orientales, los indios, una riqueza en el conocimiento enorme, y los africanos además. Inclusive uno de los hombres más ricos que ha dado la historia de la humanidad fue el precursor de uno de los imperios, de una de las tribus africanas. Bueno, y en esos documentos que se han ido, que siempre quedan, porque es como dice López Obrador, nunca se lo pueden robar todo, nunca, siempre quedan vestigios, la naturaleza no ha podido adueñarse de todos los vestigios que ha dejado el ser humano en el camino de desarrollo como especie en el planeta. Digo la naturaleza porque la naturaleza sí genera fenómenos que son cruentos, que borra todo. Volcanes, terremotos, huracanes, transformaciones, hundimientos, rajaduras. Ya ustedes conocen bastante sobre toda esa noticia que tenemos de los acontecimientos que ha habido en esta isla, como en todos los lugares del mundo. Vean ya la televisión, hay muchas cosas. Cuando quieran saber de terremotos, busque ahí en YouTube, de esos televisores modernos. Usted además tiene que apretar el botoncito del micrófono, un botoncito que tiene un micrófono pintado. Y usted le dice, quiero ver terremoto. Y ahí en YouTube le buscan todos los terremotos del mundo que han habido hasta el día de hoy. Yo quiero saber cómo era que hacían el sexo los chinos hace 10.000 años. Y ahí le busca cómo los chinos hacían el sexo hace 10.000 años. ¿Y cuál es la mejor forma de hacer la cosa? Bueno, hay que esperar. No se sabe todavía. Así que, al aparecer un libro ya más completo en Occidente, en Grecia sobre todo, que le llamaron la Biblia, narran ahí en esos documentos cómo ha sido el desarrollo en todo el sentido amplio de la palabra. Pero dan fe y testimonio y ponen hincapié, aterrizan, se paran en firme cuando llegan a hablar del hombre como macho, que ese es el jefe y que de una costilla del hombre sacaron la mujer, que por eso la mujer tiene que estar sujeta a los dictámenes del hombre. Y de ahí empieza entonces a desarrollarse lo que se llama la dominación del hombre sobre la mujer, y lo valora como una actitud machista y racional donde doblega los sentimientos, las aspiraciones, los deseos y las emociones de la mujer en la mayoría de los casos. Por eso en todos los tiempos modernos han visto ustedes grandes porcientos de separación entre hombre y mujer que habían constituido una unión para crear una familia. Y al poco tiempo se divorcian más del 50%, porque no hay entendimiento, no hay respeto hacia la mujer. No se le quiere dar los derechos a la mujer. No se le quiere reconocer las condiciones intelectuales que tiene la mujer para desarrollarse, gobernar, dirigir, emprender, ser científica. Ella tiene todas las condiciones para hacer lo mismo que hacen los tigres, los buenos, los malos y los superhombres del planeta. Están en las mismas condiciones. Pero estamos en un momento difícil donde inclusive estamos en una transición, porque para evadir esa situación y querer
denotando que el macho. Están creando una condición muy compleja en la sociedad de la civilización humana, de la especie humana, donde la equidad de género es lo más normal del mundo. Pero eso nunca fue así. De que haya situaciones normales por su constitución, en su estructura genética, y yo que a lo mejor aparente ser un campeón de los campeones, tengo la misma cantidad de Y que una mujer, por lo tanto yo siento, aspiro y actúo igual que una mujer, porque aunque mi fisonomía biológica es masculina, mis entrañas genéticas están inclinadas hacia lo femenino. Esa es una parte que tendremos que abordar porque habíamos hablado que ese es un tema muy complejo. Pero óiganse, no dejen bajo ninguna circunstancia, de ejercer su derecho de alcanzar la plenitud de satisfacción en la acción que se produce entre una mujer y un hombre cuando deciden aparearse para producir ese acontecimiento divino que es la grandeza del placer y de la satisfacción que genera al lograrlo. Nos veremos el próximo lunes.